Estimados estudiantes del primero de secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 6, clasificación de los triángulos y sus teoremas adicionales. Vamos a recordar y darle otra visión de la clasificación o los tipos de triángulo que existen. Según la medida de sus ángulos, los triángulos pueden ser triángulos rectángulos, triángulos oblicuángulos. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y estos lados, el lado A y el lado B, que forman el 90 grados, se le conoce con el nombre de catetos. Al lado que está frente al ángulo de 90 grados, se le conoce con el nombre de hipotenusa. Y en este triángulo se va a cumplir una relación matemática muy utilizada dentro de la geometría, como es el teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. También como característica, los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, tanto alfa como beta, van a sumar 90 grados. Los triángulos oblicuángulos se caracterizan o se dividen en triángulos acutángulos y en triángulos obtusángulos. Un triángulo es acutángulo cuando tiene sus ángulos internos menores de 90 grados. Menores de 90 grados. Y decimos que es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que es mayor a 90 grados. Y los dos otros ángulos son ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser escalenos cuando tienen sus tres lados de diferente medida. En este caso voy a analizar los lados del triángulo. A, B y C miden diferente. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Este lado es igual que este lado. Y los ángulos opuestos también son iguales. Tienen dos lados iguales y dos ángulos internos también iguales. Y el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos internos también iguales y cada uno igual a 60 grados. Vamos a revisar los teoremas adicionales. Estos teoremas adicionales se deducen o se demuestran en base a los teoremas fundamentales del triángulo. Sin embargo, la utilidad de estos teoremas es que muchas veces nos van a permitir establecer relaciones matemáticas y resolver un problema de una forma más directa y más rápida. El primer teorema. En algunos libros le conocen como el teorema de la mariposa porque tiene la forma de una mariposa. Y me dice que la suma de estos ángulos que están en la izquierda, en el ala izquierda, va a ser igual a la suma de los ángulos que están en el ala derecha, en este caso x más y. En el teorema número 2, el teorema del cuadrilátero cóncavo, tenemos un cuadrilátero, este es el ángulo cóncavo, es un ángulo que es mayor a 180, y me dice lo siguiente, ¿no? Ese ángulo que se forma fuera de ese ángulo cóncavo, en este caso la x, va a ser igual a la suma de los otros tres ángulos internos, en este caso alfa más beta más beta. En el teorema número 3 tenemos el teorema que también le llaman el teorema del pescadito. Acá tenemos un cuadrilátero donde hay dos ángulos internos, alfa y beta, y dos ángulos externos a ese cuadrilátero. Entonces el teorema me dice que la suma de dos ángulos internos opuestos, alfa más beta, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos externos. En el teorema número 4, de la misma forma, acá tenemos dos ángulos internos, alfa y beta, en un cuadrilátero, alfa más beta, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos externos, en este caso x más y. Muy bien, vamos ahora a aplicar estos teoremas adicionales a la resolución de problemas.
Nos dice el problema número 1 del gráfico calcular x. Como ustedes se darán cuenta, vamos a aplicar el teorema de la mariposa. Me dice que la suma de estos ángulos, a la izquierda, 5x más 3x, tenemos acá, va a ser igual a la suma de los ángulos de la derecha, en este caso 24 más 48. Sumamos las x, me quedaría 5x más 3x igual a 8x, 24 más 48 me da 72, el 8 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x va a ser igual a 9 grados. Tenemos ahí el problema 1. En el problema número 2, ustedes se darán cuenta que es un cuadrilátero cóncavo, el ángulo cóncavo está acá, vamos a dibujarlo. Este es el ángulo cóncavo, un ángulo mayor a 180. El teorema me dice, ese ángulo externo al ángulo cóncavo, 7x, el 7x, va a ser igual a la suma de los otros tres ángulos internos del cuadrilátero. En este caso, a x más 60 grados más 2x. Sumando las x en el miembro derecho me quedaría 3x, lo traigo a restar. 7 menos 3 me quedaría 4x. 60 lo bajamos, ya no hay con qué reducirlo. El 4 finalmente lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 15 grados. En el problema número 3 me dice, en un triángulo isósceles el ángulo desigual mide 80 grados. Calcular la medida de los otros ángulos. Como ustedes se darán cuenta, en un triángulo isósceles hay dos lados iguales, dos ángulos internos iguales y un ángulo desigual. En este caso me está diciendo que el ángulo desigual es 80 grados. Entonces vamos a graficar. Lo tenemos acá. El ángulo desigual mide 80 grados. Por lo tanto, los otros dos van a ser iguales. Ahí está x y x. Y me pide calcular este ángulo x. Muy bien, mi ecuación sería, vamos a aplicar aquí en este caso el teorema fundamental del triángulo, que me dice que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Aplicamos el teorema, x más 80 grados igual 180 grados, x más x me da 2x, el más 80 lo transpongo a restar, me quedaría 100. Finalmente el 2 pasamos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 50 grados. No se olviden, alumnos, que en este caso yo supuesto que estos lados son iguales. Este lado igual que este lado. Y recordemos, los ángulos opuestos tienen que ser también iguales. X y X. Y el ángulo desigual es el ángulo de 80 grados, como veis. El problema número 4 nos dice, en un triángulo rectángulo sus catetos miden 5 y 12. Calcule la longitud de su hipotenusa. Muy bien, vamos a graficar nuestro triángulo rectángulo. Ahí tenemos los catetos 5 y 12. Ya sabemos que los catetos forman el ángulo de 90 grados. Y en este caso me pide el valor de la hipotenusa, que en este caso es la letra C. Muy bien, vamos a aplicar en este caso el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado, C cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Desarrollamos acá, 5 al cuadrado me da 25, 12 al cuadrado 144, sumamos y me quedaría 169, el c está potenciando, pasaríamos de ese cuadrado con la operación inversa radicación, raíz cuadrada de 169, me quedaría, significa que el valor de la hipotenusa es 13 unidades. En el problema número 5 nos pide calcular el valor de x. Acá tenemos el teorema del pescadito que le llaman, ¿no? ¿Qué se cumple acá? La suma de estos dos ángulos internos de este cuadrilátero, se puede decir así, va a ser igual a la suma de los otros dos externos. Por lo tanto, mi ecuación me quedará
6x más 4x igual 80 grados más 70 grados. Sumamos las x, me quedaría 10x, 80 grados más 70 grados, 150 grados. 10 la ponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 15 grados. En el problema número 6 tenemos aquí un gráfico donde me pide calcular el valor de x. A ver, aquí tenemos dos figuras, ¿no? Tenemos la figura de la mariposa, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una mariposa. Tenemos una mariposa. Y ya sabemos que estos ángulos x más 8 tienen que ser igual que x más 8. Por lo tanto, voy a deducir que este ángulo que está acá, este ángulo va a ser 8 también. Muy bien, y de esa manera voy a aplicar el teorema del cuadrilátero cóncavo, ya viendo la figura entera. Acá tenemos un ángulo que está hacia afuera, este mide 2x, este mide 2x, así que mi ecuación quedará 2x, el ángulo que está hacia afuera del ángulo cóncavo, 2x va a ser igual a este 10 grados más 20 grados más este ángulo que mide 8 grados. Tenemos la ecuación aquí. Desarrollamos, me quedaría acá 10 más 20 más 8 me da 38 grados. El 2 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 19 grados. Muy bien, estimados alumnos, acá les dejo una práctica que les sugiero desarrollen antes que den su examen. Por lo demás, gracias y cuídense todos.